estás? Buenas tardes, profe. Todo bien, gracias a Dios. Qué dicha. He dado inicio a la grabación. Te voy a pedir una gran disculpa. No voy a encender la cámara porque hace aproximadamente una hora empezó mucha rayería aquí en la casa. Entonces estoy trabajando con la batería de la computadora y necesito que me rinda para toda la ¿Está tutoría. bien? Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Quiroz. Yo soy la profesora que diseñó la asignatura de Desarrollo Humano de 0 a 21 años desde la neurodiversidad y hoy estamos en la tutoría número 1. Vamos a abordar algunos temas importantes en torno a la neurodiversidad, al neurodesarrollo, a la maduración del cerebro, a cómo necesitamos comprender conceptos básicos relacionados con el tema para poder hacer un abordaje correcto, informado, adecuado a nuestra población estudiantil. Lo primero que necesitamos es entender es el tema de la maduración cerebral, comprendiendo que el cerebro pasa por múltiples y grandes transformaciones durante todo el ciclo vital, pero que el mayor cúmulo de transformaciones se dan en la etapa prenatal, es decir, mientras estamos en desarrollo en el vientre materno y en la primera infancia, y que este crecimiento y desarrollo son resultado de la interacción armoniosa entre la genética y las experiencias del entorno o del contexto. También podemos encontrar que se aborde con este término. La historia, también la historia de vida, el contexto en el que se desempeñan las personas o en las que crecen, o en general experiencias. Estas experiencias en etapas iniciales ejercen gran influencia en la estructura y la función del cerebro y se reflejan en la calidad de las habilidades sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene cada persona, entendiendo en este punto que el cerebro, la estructura del cerebro y la forma en la que atendemos a todas estas habilidades puede verse em, exponencialmente modificado por experiencias traumáticas. Cuando hablamos de experiencias traumáticas, tenemos que entenderlas como toda aquella experiencia que de alguna forma sobrepasa las estrategias de afrontamiento que tenemos las personas. Y para todos y todas, una experiencia traumática dependerá mucho también de nuestra historia de vida y del contexto en el que nos encontremos y de los apoyos que vayamos recibiendo en el camino. No es lo mismo un niño o una niña que sufre un trauma intrauterino, por ejemplo, y cuenta con familiares, cuidadores primarios, básicamente, que tienen todos los recursos para darle un sostén adecuado, que desde muy pequeño, muy pequeña le acompañan en los retos a los que se va a enfrentar, que una persona que sea por su contexto socioeconómico o por la dinámica familiar, de pronto no tenga este acceso. Entonces podemos entender trauma desde situaciones intrauterinas hasta situaciones del día a día, experiencias como violencia intrafamiliar, como abuso sexual, como un accidente de tránsito, como la muerte de un familiar. Dependerán en gran medida de los recursos de afrontamiento con los que cuenten las personas adultas alrededor de esta personita menor de edad, porque de pronto es un niño de 4 o 5 años que acaba de perder de forma violenta a sus padres y es definitivamente no cuenta con las estrategias ni con las herramientas emocionales o contextuales para poder afrontar la situación solo o sola. Va a necesitar sí o sí el acompañamiento de un adulto más capaz. Y en ese sentido, si ese adulto no cuenta con las herramientas, es muy probable que la experiencia traumática pueda consolidarse y entonces influir de forma directa en el desarrollo del cerebro de esa persona. Hay investigaciones que han sido desarrolladas por el Child Trauma Academy que demostraron que estas experiencias durante la infancia, como la violencia, la negligencia, el abuso, el maltrato y hasta inclusive la depresión de los padres de esta persona menor de edad pueden afectar
de manera traumática a un niño, una niña, un adolescente, logrando ejercer una gran influencia en su salud mental y en grados más elevados inclusive puede provocar una contención del desarrollo de su cerebro. Con esto se refiere a que el cerebro de la persona menor de edad no se va a desarrollar a la misma velocidad y con las mismas características que podrían desarrollarse los cerebros de otros niños o niñas con situaciones de vida similares. Varias investigaciones también señalan que estas experiencias físicas, sociales, emocionales, cognitivas y sensoriales son críticas y cruciales para la organización neurobiológica del sistema nervioso y para el desarrollo del cerebro. Esto, por lo tanto, puede dejar huellas para toda la vida y es algo que necesitamos considerar porque en ocasiones nos topamos en los salones de clases con niños o niñas que no tienen una neurodivergencia como tal o que no, o de los cuales desconocemos muchos aspectos de su historia de vida, pero que podríamos entrecomillarlos como niños o niñas con un desarrollo relativamente normal. Sin embargo, si tienen dentro de su historia de vida alguna situación que se pueda identificar como traumática, este niño o esta niña pueden enfrentar consecuencias en el desarrollo y posteriormente también en la forma en la que se apropian del conocimiento. En este sentido es que padres, educadores, psicólogos, asistentes sociales y en general toda persona que conviva con los chicos menores de edad, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Necesitamos conocer cómo se da este proceso de desarrollo del cerebro en la infancia para entender cómo poder estimularlo, cómo poder educar a los chicos y cómo, en caso de que se hayan dado ya modificaciones a nivel cerebral, podemos intervenir y desarrollar estrategias de acompañamiento y de afrontamiento de estas situaciones. Por otra parte, tenemos el llamado concepto de neurociencia y tenemos que entender que las neurociencias son este conjunto de ciencias y disciplinas de índole científico y académico que estudian el sistema nervioso, centrando su atención particularmente en cómo el cerebro trabaja, en cuál es esta actividad del cerebro y cómo esto impacta la relación que hay a nivel de comportamiento. O sea, una cosa es lo que pasa dentro del cerebro, que básicamente absolutamente nadie lo puede ver a menos que trabajemos con equipos muy especializados y que seamos básicamente que profesionales en neurología, neuropsicología. Entonces, no podemos necesariamente ver en el salón de clases cómo está trabajando el cerebro de ese niño o esa niña mientras está llevando a cabo situaciones académicas, por ejemplo, pero sí podemos hacer inferencias sobre cómo esa actividad del cerebro puede estar relacionada con el comportamiento que los chicos y las chicas exhiben. Desde las neurociencias, entonces, tenemos que entender que hay varias ciencias y disciplinas que se vinculan, como la neurología, la neurobiología, la neurofisiología, la neuropsicología, la neuroquímica, la neurofisiología, el neuromarketing, el neuroliderazgo, la neuroeconomía, el neuromanagement, la neurogenética, la neurociencia computacional y varias otras. Cuando prestamos atención a esto, nos podemos dar cuenta de que son muchas diferentes áreas del conocimiento, todas, perdón, todas concentradas en cómo el cerebro, perdón, cómo el cerebro interactúa de alguna forma con el ambiente o cómo nosotros interactuamos con el ambiente, mejor dicho, con la ayuda de todos los mecanismos involucrados en nuestro cerebro. Desde las neurociencias, entonces, podemos identificar también varias ciencias y disciplinas vinculadas
perdón, esto ya lo leí. En tal contexto, perdón, destacan dos conocidas líneas de trabajo que se vinculan a las neurociencias y el aprendizaje, que sería la neurociencia cognitiva y la neuroeducación, ambas fundamentales en el desarrollo de todos los procesos educativos a los que nos enfrentamos día a día en los salones de clases. La neurociencia cognitiva nos viene a permitir comprender los procesos de aprendizaje en los contextos educativos. Y entonces esta es la rama de las neurociencias que se dedica a estudiar esta relación que existe entre el sistema nervioso y la cognición humana. Cuando hablamos de cognición humana, es esta capacidad de pensamiento y de aprendizaje que tenemos los seres humanos, que nos lleva a poder desarrollar nuevos conocimientos, nuevas inferencias, nuevas hipótesis, nuevos experimentos, etc. Por ello, se suele describir como un área científica que nace de la convergencia de dos disciplinas, que sería la psicología educativa, que estudia las funciones mentales superiores, es decir, el pensamiento, y las neurociencias, que estudian el sistema nervioso. Sin sistema nervioso, sin cerebro, no podríamos pensar. Por otra parte, tenemos lo que es la neuroeducación, que es aquella que se ocupa de indagar y difundir las mejores formas de optimizar este proceso de enseñanza y aprendizaje, con base en cómo funciona el cerebro y cuáles son los fundamentos neurobiológicos que sustentan este proceso. Entonces, su propósito sería aplicar sus hallazgos al mejoramiento de procesos educativos, buscando comprender cómo el cerebro cambia y se adapta durante el aprendizaje. De esta neuroeducación, por ejemplo, sale el desarrollo de propuestas como el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje. ¿Verdad? El DUA lo que nos dice es que todos podemos aprender de diferentes formas y que debemos buscar involucrar esos diferentes tipos de aprendizajes en la práctica educativa. Entonces, que aprendamos por medio de la lectura y de la escritura, sí, pero que también aprendamos por medio de imágenes, que aprendamos por medio de los experimentos, que aprendamos por medio de la transmisión oral, etcétera. En otras palabras, es la neuroeducación nos posibilita la comprensión de estos mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a los sistemas sensoriales y motores, a la atención, a las emociones, al comportamiento, entre otros. Básicamente lo que nos está diciendo es el estudio o el campo de estudio de la neuroeducación es comprender cómo nuestro cerebro influye en todos estos procesos. También nos ayuda a reconocer que existen factores de riesgo para el desarrollo cerebral, entre los cuales está la desnutrición, las emociones desagradables que son sostenidas en el tiempo. Estas emociones sostenidas en el tiempo puede ser el estrés, al estar los chicos y las chicas expuestos a situaciones, por ejemplo, de violencia, situaciones en las que su vida está en constante riesgo, situaciones en las que de pronto hay una situación económica eh, muy precaria en sus familias, en donde no se sabe si al día siguiente van a poder desayunar o no, si van a poder comprar los útiles, si van a lograr pagar el alquiler del mes, si están o no viviendo en las calles, que hay muchos niños viviendo en las calles y aún así logrando asistir al colegio. Entonces, las emociones desagradables que se ligan a estas experiencias de vida difíciles no ayudan al desarrollo cerebral. Otro tema es la anemia, el alto nivel de estrés, que ya les decía, el maltrato físico y verbal, por citar solo algunas de las múltiples situaciones a las que nos podemos enfrentar y que terminarían desacelerando el desarrollo del cerebro y por ende también de los procesos de aprendizaje. ¿Para qué nos ayuda a conocer esta información? Bueno, nos permite como personas adultas buscar si existen posibilidades
y formas de reducir o evitar estos factores de riesgo con el fin de que logremos hacer más saludable y adecuado el entorno infantil. No necesariamente estaremos en la capacidad de cambiar de forma drástica algunas de las situaciones problemáticas a las que se enfrenta la población menor de edad, pero con nuestro acompañamiento, con nuestro apoyo, con nuestra cercanía, con nuestra compasión y con nuestra empatía, podemos mejorar la experiencia de vida de estos niños y estas niñas, haciéndolos sentir más acompañados y también motivados en el proceso de aprendizaje. El proceso educativo desde las neurociencias y sus ramas es algo que también es muy importante que tomemos en cuenta, porque para que este mecanismo de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, requerimos intencionarlo, requerimos buscar formas adecuadas en las que el aprendizaje sea espontáneo y también sea motivador para los chicos y las chicas. Para eso necesitamos considerar tanto los componentes cognitivos como los componentes emocionales. Una persona que no se encuentra motivada, que está constantemente, expuesta a situaciones de estrés y angustia, es una persona que va a tener dificultades para concentrarse en todas las actividades académicas a las que se pueda enfrentar. Por ende, no solo nos podemos centrar en las notas, en si los chicos o chicas están adquiriendo los aprendizajes teóricos y técnicos de forma adecuada, sino es qué situaciones están influyendo para que este nivel de conocimiento se adquiera o, por el contrario, se dificulte. La neurociencia y la neuroeducación en este sentido son áreas que nos permiten optimizar este diseño de estrategias educativas a la hora de brindarnos lineamientos para poder mejorar este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo lo hace? Con base en el estudio, tanto teórico como empírico, de los procesos mentales del cerebro. Como decía hace un rato, no podemos tener absolutamente toda la información que exista relacionada con cómo se maneja el cerebro, porque todavía no hemos evolucionado al punto de verlo trabajar en todo su esplendor. Si bien estamos avanzados, pues todavía hacen falta algunos elementos importantes a considerar. Entonces, bueno, por eso es que se va manejando toda esta estrategia a través de la investigación teórica, todo lo que se ha ido recopilando, pero también a través de muchas hipótesis empíricas sobre qué podría estar pasando en el cerebro y cómo podríamos abordar esto una forma, em, de una forma en la que nos permita generar nuevas estrategias y nuevos recursos. Por ejemplo, hay una serie de prácticas desde la neurociencia que podríamos empezar a trabajar en el salón de clases. Para ello podríamos, por ejemplo, la atención, empezar a implementar pausas en los niveles de atención que den tiempo a los niños de asimilar cada nuevo aprendizaje. Esto significa que en la medida de lo posible, desde la realidad que tenemos, podríamos intentar no correr de un tema a otro. A mí no se me olvida que en el colegio a uno le decían, bueno, se apuran porque tenemos que pasar al siguiente tema, quien lo aprendió bien, quien lo entendió bien, quien no lo entendió, no lo aprendió, vaya a ver cómo hace. Vaya a ver quién lo enseña, vaya a ver quién lo explica, porque tenemos que continuar adelante con el temario. En ese sentido, la práctica era incorrecta porque no permitía una adquisición adecuada de nuevo conocimiento y después pasaba mucho, especialmente en áreas como la matemática. Por lo tanto, trabajar en estas pausas nos permite asegurarnos de que el conocimiento está siendo adquirido y que puede ser eventualmente replicado. Ahora, por otro lado, para el temas como la motivación, necesitamos aprender a desarrollar actividades que de alguna forma sean placenteras para la población menor de edad, que les ayuden a reducir el estrés y que propicien esta curiosidad y esta perseverancia por adquirir el conocimiento. Si absolutamente todo lo hacemos desde lo mecánico y
desde acciones que nos llevan a la memorización sin comprensión, difícilmente la población menor de edad se sentiría motivada para trabajar y desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, para la memoria se recomiendan repeticiones en distintos escenarios que nos faciliten la memorización, perdón, duradera y nos permita también activar el conocimiento que ya tenemos de previo para poder conectarlo con nuevos conocimientos. Esto significa que si estamos trabajando un proceso de memorización por medio de la repetición, el siguiente paso para intentar memorizar podría ser escuchar el contenido, que alguien nos lo lea. También podemos desarrollar juegos en los que tengamos que utilizar tanto los conocimientos adquiridos de previamente como los conocimientos que estamos adquiriendo en este momento. Son diferentes estrategias que nos permiten ir generalizando la apropiación del conocimiento y también la recuperación de la información que ya tenemos. Hay algunas consideraciones desarrolladas y ligadas a a las teorías del desarrollo que también es importante considerar en este punto. Una de esas es el estudio del desarrollo humano, entender que se ha venido implementando desde perspectivas multidisciplinarias, donde no solamente intervienen profesionales en medicina, o profesionales en fisiología, como pasaba a inicios del siglo pasado, sino que también intervienen la psicología, la psiquiatría, el neurodesarrollo, la sociología, la antropología y la educación, con el objetivo de comprender este proceso de desarrollo, tomando en consideración diversos aspectos que nos permitan explicar qué es lo que pasa en la vida del ser humano y que nos permitan desarrollar conclusiones muchísimo más integrales. En ese sentido, es importante comprender que necesitamos de este trabajo interdisciplinario porque muchas de las explicaciones que buscamos no necesariamente las vamos a encontrar desde nuestra trinchera de conocimiento. Necesitamos de otras y de otros estudios para poder ir dando respuesta a las necesidades propias del desarrollo del ser humano, muy ligadas también al desarrollo del contexto. No es lo mismo niños y niñas que nacieron en la época de los 20, hace 100 años, y el cómo era esa época y cuáles eran los retos de esa época, con niños y niñas que nacieron en los años 20 de este siglo, que es otro tema totalmente distinto, que los retos en la educación y en la sociedad son particularmente otros, y que nuestro aproximamiento a la información tiene que ser muy diferente. En ese sentido, el estudio del desarrollo humano tenemos que entender que se lleva mediante el método científico, porque esto nos permite desarrollar teorías y que estas teorías se validen o se desechen en procura de tener criterios cada vez más precisos sobre la relevancia o, o no de de estas teorías. Por ejemplo, hace muchos años estaban vigentes teorías como la del desarrollo de las etapas psicosexuales de Freud. Hoy día sabemos que esta teoría está totalmente desestimada. La aprendemos, la estudiamos como un tema histórico de que comprendamos que los primeros investigadores partían de estas premisas, pero que no obstante es el método científico el que nos ayuda a ir identificando cuáles teorías aún son vigentes y se adaptan mejor a la era en la que estamos y cuáles ya por la forma en la que se desarrollaron en el momento en el que lo hicieron, particularmente las de Freud fueron en los años de 1800, ya no tienen ningún tipo de validez teórica ni técnica. Y tenemos que desarrollar nosotros y nosotras, como ustedes particularmente, como futuros profesionales en docencia, esta habilidad para poder ser críticos y discernir sobre
si una teoría sigue estando lo suficientemente vigente como para tomarla en cuenta o si debemos seguirnos actualizando en función de encontrar las mejores estrategias para abordar a la niñez y a la adolescencia. El desarrollo humano es un proceso y al verlo de esta forma, no podemos concebirlo como una etapa específica, ni tampoco podemos decir que estas etapas específicas tienen una fecha de caducidad. Tenemos que verlo como todo lo que ocurre en la vida de los seres humanos y cómo estas situaciones y estas vivencias impactan la forma en la que las personas se comportan hoy e impactan el cómo eventualmente podrían llegar a comportarse en el futuro. Entonces, necesitamos nuevamente acceder a estrategias y teorías muy actualizadas porque nos van a permitir ir comprendiendo cuáles pueden ser las posibles implicaciones en un futuro próximo en torno al desarrollo de las personas menores de edad. Este proceso de desarrollo está mediado por muchos y múltiples factores. Algunos de ellos son internos al individuo, ¿verdad? Tienen mucha carga genética, mucha carga hormonal también, y otros responden específicamente a estímulos externos. Y esta organización de los factores tiende a responder a una lógica práctica para que los podamos explicar, ya que como lo hemos mencionado con anterioridad, el desarrollo es un proceso integral y yo no puedo dividir al individuo en sus aspectos físicos, sus aspectos cognitivos y sus aspectos emocionales. Todos coexisten y se interrelacionan entre sí al mismo tiempo y es la suma de estos factores los que hacen que un ser humano sea un ser humano. Y nosotros tenemos primero que aprender a identificarlos por separado para después poder identificarlos cuando ya están en conjunto, trabajando en función de lo que una persona hace, siente, piensa y necesita. Partiendo de esta clasificación, entonces, que proponen Papalia, Martonelli, Duskin y Papalia, Wenkels y Duskin, se puede explicar entonces los factores internos y externos de la siguiente forma, entendiendo que esto es solo un ejercicio didáctico, pero que en la práctica todo esto debe entenderse como un conjunto. Ok, entonces, cuando hablamos de factores internos, estamos hablando, por ejemplo, de la herencia y la maduración. Y cuando hablamos de herencia, hablamos de características que vienen de los padres, es decir, de una dotación cromosómica que aportan los progenitores. Y cuando hablamos de maduración, hablamos de la secuencia de cambios físicos y del comportamiento en este proceso que se da a lo largo de la vida. Por ejemplo, lo podemos ver con mucha claridad en las etapas de Piaget, en donde en la primera etapa se le llama sensoriomotriz y la persona infante se comunica y aprende a través únicamente de sus sentidos, pero cuando estamos ya en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, cuando estamos en operaciones formales, ya la persona no solo se comunica a través de sus sentidos, también se está comunicando a través del razonamiento hipotético deductivo. Hay una maduración de por medio. La persona ha adquirido nuevas habilidades, nuevas estrategias, nuevas herramientas para poder comunicarse de formas distintas y también para poder desarrollar nuevos conocimientos por medio de otras técnicas y estrategias. Cuando hablamos ahora de factores externos, estamos hablando particularmente del ambiente, que puede ser tanto interno como externo. El interno nos habla de las condiciones del feto en el útero de la madre. ¿Qué pasó mientras esa persona se estaba desarrollando durante el proceso de embarazo? Por su parte, cuando hablamos de influencias ambientales, estas pueden ser heredadas o no, pero inciden de forma directa en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, una madre que no consumió ácido fólico durante el proceso de embarazo tiene muchísimas probabilidades de que su hijo o su hija nazca con espina bífida.
y es un factor ambiental que no es heredado, pero que se da de forma interna, porque se da durante el proceso de desarrollo del feto en el útero. Otro factor externo muy importante es el contexto social en el que nace cada niño o niña, porque este contexto va a influir directamente en su desarrollo. Otros factores son los valores, las formas de crianza, las expectativas y las creencias. No es lo mismo un niño o una niña que crece en un entorno sociomarginal que un niño o una niña que crece en un entorno en el que las condiciones ambientales le permiten acceder a los mejores recursos educativos que existen. Al mismo tiempo que una persona que crece en un entorno marginal puede estar rodeada de adultos que por X o Y razón tienen habilidades de regulación emocional que logran enseñarle a esta personita menor de edad, y al mismo tiempo una persona que crece en un contexto más favorecido a nivel económico puede estar en un total abandono y negligencia de sus padres. Entonces, el contexto social siempre debe de revisarse desde la individualidad del niño o la niña que tenemos enfrente, considerando que no necesariamente uno es mejor y el otro es peor, porque siempre habrán características particulares de cada contexto que van a influir de forma directa en el desarrollo de la persona menor de edad. Como factor externo, definitivamente la familia es el principal recurso para el cuidado y la atención de esta población e influye de forma directa en el desarrollo, por cuanto enseña hábitos, normas, roles, diversos aspectos de la cultura misma, estrategias de regulación emocional, estrategias de educación más académica y en general son la primera línea de apoyo y de socialización de esta personita menor de edad que viene al mundo. Finalmente, tenemos como parte del desarrollo de esta primera tutoría lo que son las teorías del desarrollo. Como decía en un principio, la teoría psicoanalítica de Freud se aborda como un bagaje histórico de los primeros acercamientos del ser humano al estudio del desarrollo. Sin embargo, es una teoría que en el momento se encuentra obsoleta, que no tiene ya ningún rigor científico ni ninguna base que nos haga considerar que todavía a la fecha debe de ser puesta en práctica o comprendida dentro del desarrollo del ser humano. Sin embargo, la teoría de Sigmund Freud nos plantea que la personalidad se forma a partir de tres sistemas interrelacionados: el yo, el superyo y el hecho. Cuando hablamos del yo, podríamos decir que es este ente psicológico que es el encargado de, entre muchas comillas, salir al mundo. Es básicamente nosotros y cómo nosotros nos comportamos en sociedad. El superyo hace relación a todas las normas sociales inculcadas generalmente por medio de nuestros padres, de la religión y de actores sociales. Y el ello son, según la teoría de Freud, todos estos impulsos primitivos que tiene el ser humano, por ejemplo, impulsos relacionados con la reproducción sexual, con la alimentación, con el sueño, etcétera, y algunos un poco más criticados a nivel social, como por ejemplo los impulsos violentos o los impulsos poco éticos o poco morales. Por eso es que el super yo teóricamente entra a limitar al ello y el yo es el mediador. Somos nosotros al final en sociedad mediando entre lo moralmente aceptable y nuestros deseos y necesidades. Otra de las teorías del desarrollo es la de John Bowlby, relacionada con el apego. Esta todavía se sigue entendiendo y de hecho se sigue estudiando y es parte de las teorías más importantes que se desarrollan en psicología y que tratan de explicar
Por ejemplo, el funcionamiento de las personas que tienen historia de violencia, historia de trauma, historia de relaciones interpersonales muy violentas o dañinas. Y uno de sus principales aportes se orienta a la comprensión de las relaciones que se dan entre padres e hijos e hijas, o bien con aquellas figuras que de alguna forma ofrecen esta atención en las primeras etapas de vida del ser humano. Estas relaciones son conocidas como apego y la teoría la desarrolló Bowlby y explica diferentes aspectos que se vinculan con el apego y los resultados en la población infantil cuando esta condición no se produce de la manera más adecuada. Y entonces empezamos a tener nombres como por ejemplo apego seguro, apego ansioso, apego evitativo, etcétera. Para Bowlby, toda persona que trabaja o tiene relación con población menor de edad debe tener presente lo siguiente sobre el apego. Lo primero es que la relación entre el infante y sus progenitores o cuidadores implica una atención constante y la satisfacción de las necesidades básicas de esa personita menor de edad. Que esta relación influye directamente en cómo la persona se va a relacionar a futuro con otros seres humanos y que el apego hacia las figuras importantes como las personas docentes se mantiene a lo largo de la vida porque esto implica un desarrollo de vínculos verdaderos. ¿Por qué para ustedes como docentes esto es fundamental entenderlo? Porque de acuerdo a cómo ustedes se vinculen con sus estudiantes, pueden también lograr que ellos y ellas logren alcanzar muchos de los retos académicos. Un niño o una niña que tiene una buena relación con sus docentes es un niño o una niña que va a aceptar con mayor facilidad todo aquello que ustedes como profesores quieran transmitirle. Adicionalmente, en muchas ocasiones, ustedes como docentes a través del vínculo van a ser el único contacto amoroso que tengan estos chicos. Por lo tanto, es importante considerarlo como parte fundamental de su práctica docente. Después tenemos la teoría de Erickson en relación al desarrollo psicosocial. Él utilizó los estudios de Freud como base para poder explicar todo lo relacionado con el desarrollo humano, partiendo del componente psicosexual, como lo planteaba Freud, perdón, pero ampliando esta teoría para llegar a lo psicosocial. Según Erickson, la teoría del desarrollo psicosocial establece que la vida transcurre en 8 etapas, cada una de las cuales gira en torno a una crisis de la personalidad que las personas debemos trabajar en procura de ser capaces de adquirir actitudes y habilidades que nos permitan ser miembros activos de la sociedad. Por su parte, Piaget nos habla ya de lo que es la epistemología genética. Él empieza por primera vez en la historia a introducir el desarrollo cerebral y genético como parte del desarrollo humano. Según él, así como las estructuras del cuerpo tienen que adaptarse al ambiente, las estructuras de la mente se desarrollan a lo largo de la niñez para adaptarse al mundo externo. Es decir, que los niños y las niñas llegan a construir su propio conocimiento mientras exploran el mundo. Según esta teoría, los seres humanos entonces pasamos por 4 etapas del desarrollo. La sensoriomotriz, que se las comenté muy brevemente al principio de esta tutoría, que va del nacimiento hasta los 2 años, y en este periodo, teóricamente, los niños y las niñas pueden organizar actividades en torno a su ambiente y mediante sus 5 sentidos. La preoperacional va de los 2 a los 7 años y esta lo que busca es desarrollar un sistema de representaciones utilizando el sistema simbólico. Hay lenguaje y juego imaginativo y el pensamiento está marcado por el egocentrismo. Cuando hablamos de egocentrismo, muchas veces a nivel social se entiende esta palabra como un tema de egoísmo y el egocentrismo y el egoísmo no son lo mismo.
El egocentrismo es la persona centrada en ella como ser individual. Particularmente en los niños y las niñas, esto se entiende como la incapacidad para comprender que sus estados emocionales son solo de ellos. Entonces, por ejemplo, si están felices y a su alrededor hay personas que están tristes porque pasaron por una situación compleja, el niño o la niña no logra entender por qué esa persona está triste si ellos están felices. Entonces, no hay una división clara entre lo que yo siento y lo que pueden estar sintiendo las demás personas. A eso hace referencia el término de egocentrismo en la etapa preoperacional. Los chicos no tienen la capacidad de entender que sus estados emocionales son individuales y privados y que las demás personas pueden estar experimentando cualquier otro abanico de emociones diferentes a las que experimentan ellos. En la etapa de operaciones concretas, estamos hablando que los niños y las niñas tienen entre 7 y 11 años. Se resuelven en este punto problemas de forma un poco más. Un inicio de la comprensión de la conservación de los objetos y los pensamientos se relacionan con el mundo real. A esta edad todavía es muy difícil para los chicos y las chicas comprender conceptos abstractos como la muerte, como la paz, como la alegría, como la fe, porque si no lo pueden ver, no existe. Les cuesta mucho entender qué significan estos conceptos y poder trasladarlos a discursos más tangibles. Por eso se llaman operaciones concretas, porque trabajan a partir de lo que pueden ver, de lo que pueden tocar, de lo que pueden manipular de alguna u otra forma. Y finalmente tenemos las operaciones formales que empiezan a partir de los 11 años aproximadamente hasta el día en que morimos. En estas ya se empieza a desarrollar el pensamiento abstracto y el razonamiento hipotético. Es decir, que ahí sí podemos ya empezar a comprender con un poco más de facilidad conceptos como la muerte, conceptos como la paz, conceptos como, no sé, la muerte, la paz, la fe. Este tipo de conceptos ya logramos entenderlos con un poco más de claridad, no en todos los casos sucede. Y el razonamiento hipotético es el que nos permite poder desarrollar escenarios ficticios a futuro para tomar decisiones que nos puedan resultar beneficiosas. También tenemos la teoría del desarrollo de Lev Vygotsky. Él, a diferencia de Piaget, centra su atención más en los aspectos que son de índole sociocultural que en los aspectos biológicos. Por lo tanto, su teoría se le conoce como la sociocultural. Vygotsky muestra un gran interés por la psicología porque le permite conocer la génesis de la cultura, concibiendo al ser humano como un constructor de su propia cultura. Su tesis lo que profundiza es en la socialización de los niños y las niñas, entendiendo que los niños y las niñas van a ir modelando su aprendizaje, su comportamiento, sus valores, sus pensamientos, sus emociones, etcétera, en función de en qué medio social se estén relacionando. Entonces, podemos verlo con muchísima claridad, por ejemplo, en niños o niñas que han crecido en zonas como la India, en donde las vacas son sagradas y jamás en la vida matarían una vaca para alimentarse. O niños y niñas que han crecido en Estados Unidos o que han crecido en Occidente en general, en donde tal vez la alimentación carnívora de carne de vaca no es un problema para nosotros. Uno de los aspectos que más se desarrollan en esta teoría generada por Vygotsky es en el ámbito educativo y es la zona de desarrollo próximo. Cuando hablamos de desarrollo próximo, lo entendemos como este desarrollo potencial o bien como la brecha entre en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer porque todavía no estamos listos para alcanzar ese nuevo aprendizaje.
y él lo vincula específicamente a la población infantil. Sin embargo, todo ser humano es propenso a la zona de desarrollo próximo, porque hay muchas cosas que no podemos hacer porque nos falta instrucción, porque nos falta acompañamiento, porque nos falta práctica. La educación en este sentido juega un papel importantísimo porque favorece que desde las aulas se desarrollen experiencias educativas que partan de esta zona de desarrollo próximo en las que se busca ubicar a cada estudiante y sus experiencias considerando la zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa? Implica que necesitamos la colaboración o el acompañamiento de una persona adulta o de una persona con mayores conocimientos al respecto. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico es que de pronto los niños tienen todas las habilidades motoras para poder atarse los cordones, pero no necesariamente saben o pueden alcanzar eso con rapidez. Entonces, requieren de un adulto o de un niño o una niña que ya haya aprendido a hacerlo para que les guíe en la mejor forma para alcanzar esta meta. Cuando lo pensamos en adultos, por ejemplo, podemos comprender a nivel teórico el funcionamiento de un automóvil, pero necesitamos una persona que ya sepa manejarlo para poder salir a la calle y ir poco a poco acostumbrándonos y adaptándonos a la idea de que no soy el único o la única que anda en la calle con un carro, que tengo que aprender a ajustar las dimensiones del vehículo, que tengo que considerar en qué momento dar una vuelta, que tengo que aprender el juego de pedales para poder pasar marchas, etcétera. Voy a necesitar de alguien que tenga un mayor nivel de comprensión o de habilidad en torno a manejar el carro para poder alcanzar yo ese aprendizaje también. Finalmente, ya para ir terminando con esta tutoría, tenemos a Brunner y el desarrollo cognitivo. Y para Brunner, el aprendizaje tiene un fundamento en los procesos mentales de categorización que realizamos los individuos, mediante los cuales empezamos a simplificar la interacción con la realidad. Es justamente por este agrupamiento de objetos, situaciones y conceptos que logramos aprender a hacer. En ese sentido, es necesario que indiquemos que cada objeto tiene una serie de cualidades que van desde lo físico hasta aquellas más asociadas a su funcionamiento. Toda esta información nos ayuda a ordenar los conocimientos que vamos adquiriendo a partir de esquemas y a organizarla en función de dichos objetos. Y a este proceso lo llamamos categorización. Entonces, por ejemplo, en algún momento la primera categorización que como niños y niñas hicimos fue la de animales. Y entre animales metíamos todo, desde un pez y un gusano hasta una vaca y un rinoceronte. En algún momento pudimos hacer una subcategorización en donde ya metimos animales de la selva. Y entonces sí, el rinoceronte, la jirafa, el león, el tigre, etcétera. Y los animales domésticos, el perro, el gato, etcétera, etcétera. Los animales de granja, la vaca, el cerdo, la cabra, el caballo, los animales acuáticos. Y de esas categorizaciones nacieron otras, porque de los animales acuáticos podemos dividir todavía entre los animales de agua dulce y los animales de agua salada, etcétera. Entonces, Brunner lo que nos dice es que nosotros trabajamos a partir de categorizaciones. Vamos introduciendo nuevo contenido en nuestro sistema y categorizándolo y seccionándolo de acuerdo a sus cualidades físicas o las que se encuentran más asociadas a su funcionamiento. Muy bien. Y este sería el material que teníamos para esta primera tutoría. Isis, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Profe, muchas gracias. Sí, estaba como un poco empapada porque por el trabajo que hice, lo leí, entonces como que me quedó bastante claro. Ok, perfecto. No, muchísimas Y, gracias. pero, Ujú, profe, tengo ujú. una duda sobre el podcast.
Ajá, dime. Podemos hacer en cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier aplicación. Sí, sí, no hay ningún problema mientras yo tenga acceso para poder escucharlo. Igual, digamos, hacemos el Word. Bueno, yo leí por ahí encimita porque estaba con otros. Entonces hacemos el Word normal y pegamos el link. Exactamente, sí. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Me alegra que hayas leído y leído y leído y que ya tuvieras toda esta información clarita. Justamente de eso se tratan las tutorías, de hacer un repaso muy breve sobre los temas que se están abordando y bueno, y pues que ustedes vengan ya con material leído y con dudas en caso de que las tengan. Pero bueno, entonces estaríamos dándole fin a esta primera tutoría. Muchas Eh, gracias. no, con mucho gusto. Espero que te siga yendo muy bien durante el cuatri y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Justo porque viene la tormenta. Ah, sí. Bueno, que estés muy Bueno, bien. chao. Chao. Igual.